Días, hermanos. Abramos las Biblias en Número capítulo 15. En el libro de Números vamos a ver más atributos de Dios aplicados dependiendo de si tenemos fe en sus mandatos o los ignoramos. Quise titular esta meditación Perdón y comunión o ira y condenación. Y es lo que nosotros vemos en este capítulo 15. Nunca debemos de despreciar las enseñanzas del Antiguo Testamento porque nos enseñan los atributos de Dios. El mismo Dios de Israel del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto, a la iglesia de todos los tiempos a la cual pertenecemos tú y yo. Entonces es necesario y espero que sea de bendición meditar en lo siguiente. El Dios de Israel en el contexto de estos capítulos precedentes al 15 del libro de Números había tenido ya manifestación de su ira porque el pueblo de Israel continuamente dejaba de confiar en él. Y en el capítulo 14 acaba de prometer que no van a entrar a la tierra prometida aquellos incrédulos. Solamente los hijos de ellos, las generaciones pasadas, son los que van a recibir esta bendición. Y si tú y yo nos ponemos en el contexto, en la piel de las personas que recibieron por primera vez este mensaje de Números 15, la audiencia tuvo que haber sido los menores de edad que vivieron en este acontecimiento, los menores de 20 años. Y tal vez algunos israelitas o extranjeros que les acompañaban eran bebés, eran de brazos, no conocían estas historias, pero Moisés, antes de que entren a la tierra prometida, les deja por escrito todo lo que ha ocurrido en el desierto. Y esta historia, ojalá que Dios nos use para recordar y más que nada infunda en nosotros un temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dicen los proverbios de Salomón. Así que te invito a que consideremos lo siguiente. Entendiendo un poco esto del contexto que ya había prometido que unos no iban a entrar a la tierra prometida, la generación incrédula, los mayores que se rebelaron contra Dios, ahora está hablando y dando instrucciones a los hijos que se iban a entrar. Dice en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o vuestra voluntad para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová. Y empieza a mencionar todo lo respecto a sacrificios. Vamos a ver todas las veces que insiste él. Son instrucciones secundarias o cosas que deben de acompañar a los sacrificios y a los holocaustos. Empieza a hablar de cosas como traer presentes de ciertas cantidades de flor de harina amasado con una parte de aceite. Pero el punto siempre está haciendo énfasis en holocaustos o sacrificios. ¿De qué? Pues de animales. Y lo podemos ver a lo largo de todos estos primeros versículos. Dios empieza a transmitir al pueblo de Israel esta parte del sacrificio de animales, sea cual sea la dinámica de lo cuales ellos tienen que acercarse para presentar una ofrenda, holocausto o sacrificio, hay sangre de por medio. Y después de que da todas esas instrucciones, ya sea que si tú traes a un sacrificio un buey, un carnero, un novillo, un cordero, traigas un holocausto o sacrificio, te da todas las instrucciones, pero tenía un propósito de lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. Ustedes si van a entrar a la tierra prometida es por gracia. Y no solamente ustedes los israelitas deben de entender que también mi gracia debe de extenderse a los extranjeros. Aquellos que vienen acompañándolos ustedes en el desierto tienen que aprender a ver la función del sacrificio, que es el sustituto
del pecado de ustedes. Todo lo que sabemos que va a apuntar hacia Jesús. En el 14 dice, cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere en vosotros por vuestras generaciones y hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hicieres, así hará él. Un mismo estatuto tendrán vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis todos vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Todo lo que tiene que ver respecto a los sacrificios, el derramamiento de sangre, las ofrendas que ven de traer para que yo cubra sus pecados, eso también es igual para el extranjero. Y una vez que Dios explica esto, está dando por sentado el día que les entregue la tierra prometida. Tienen que tener esto bien presente. Y ahora en el versículo 17 empieza a hablar especialmente de todo lo que tiene que ver con el pecado por hierro. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra en la cual os llevo, cuando comiences a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amases, ofrecerás una torta de ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Da las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. En cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, y aquí empieza a establecer todas las bases de lo que deberían de hacer si pasan, por así decirlo, no de manera intencional el obedecer todo lo que Dios les acaba de decir. Si les dice, ya estás en la tierra prometida, tienes que tener un corazón agradecido, tienes que presentar ofrendas de agradecimiento, también tienes que cumplir mis mandamientos, obedecer mi ley, lo que había dado en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa si no cumples con eso? Si se te olvida o por alguna razón pecas por hierro, o sea, sin intención, por un descuido que nosotros en nuestra humanidad puede llegar constantemente varias veces al día ese hecho. ¿Qué deberían de hacer? Pues igual, también presentar una serie de sacrificios. Otra vez empieza a decirles, vas a ofrecer un novillo por holocausto, también puedes hacer un macho cabrío por expiación, y eso va a hacer que los pecados de toda la congregación de los hijos de Israel les sea perdonado. Entonces, una vez que Dios ya establece muy bien esto, ustedes van a pecar, pero quiero que aprendan a tener fe en el sacrificio sustitutivo. De esa manera vamos a restablecer la comunión entre ustedes y yo. Pero una vez que acaba de dar todas estas instrucciones, creo que el versículo central de este capítulo lo podemos encontrar aquí en el versículo 30 y 31. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo. Y esta es la clave. Si ya saben todas mis instrucciones y la desobedeces intencionalmente, te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, estos dos versículos, hermanos, tenemos que tener mucha atención cuando leemos. Tenemos este devocional de números 15 y no entendemos el contexto, no venimos siguiendo la historia, el propósito de lo que quiso mostrar Dios a Israel. Vamos a tener una imagen distorsionada de Dios. A lo mejor algunos vemos aquí en el siguiente título, en la Reina Valera,
presenta lapidación de un violador del día de reposo fue porque se encuentra alguien quebrantando las leyes que Dios acaba de decir, pero pudiéramos pensar, Dios es un Dios injusto, es un Dios de ira que no tolera errores, pero el énfasis es eso. Si ya di mi ley, si ya les di mis instrucciones de lo que deben de hacer cuando les introduzca a la tierra prometida, se deben de tomar muy bien en serio cada vez que las quebrante. Yo no voy a pasar por alto mi ira y mi justicia. Entonces, hay perdón y comunión a aquellos que reconocen ser pecadores y presentan los sacrificios por los pecados de hierro, pecados no intencionales, pero hay ira y condenación a aquellos que con soberbia los desobedecen. Y por eso se nos viene el ejemplo de algo que pasa aquí en el versículo 32. Podemos ver este incidente. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se les había de hacer. Ya sabían que era algo incorrecto, pero exactamente qué vamos a hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y aquí vemos este incidente para nada es aislado de todo lo que estamos viendo en estos capítulos de la rebelión de Israel, lo que pasa en el 13, 14, ahora en el 15. Dios se toma muy en serio su santidad y da el pago a cada quien según sus obras. Por eso es el título de este devocional, perdón y comunión a los que tienen fe en Dios y se humillan y se someten y quieren ser introducidos a la tierra prometida y mantener una comunión con Dios. Pero ira y condenación, juicio y castigo de Dios, aquellos que, como ya hemos visto, de manera soberbia desobedecen las instrucciones de Dios. Y por último vemos algo aquí. Dios también se encarga de que esto no ocurra de manera regular, conociendo la dureza del hombre, les da instrucciones siguientes. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Entonces son en sus vestiduras, en las extremidades de las mangas, por así decirlo, en extremidades de sus vestiduras, tenían que poner ciertas líneas de color azul. ¿Cuál era el propósito? Para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Dios dice, quiero que tengan algo visible, tengan bien presente algo que les va a recordar mi ley, mi voluntad. Y de esa manera deben de saber que me deben de obedecer. Debe haber cierto freno, el cual les va a hacer considerar que Dios se toma muy en serio los actos que nosotros hagamos. Si son de fe y confianza en Él y un corazón que quiere constantemente venir en arrepentimiento y restaurar la comunión con Él, o todo lo contrario, desechar la gracia de Dios, los medios que Él pone para continuar esa comunión y pues ser desechado, ser cortado del pueblo de Israel. Entonces Dios, ahora que da todo esto, pues simplemente tenemos que aplicar algunas cosas a nosotros. Y yo creo que si constantemente, hermanos, tú y yo podemos meditar en este tipo de enseñanzas y recordar los atributos de Dios, también nos debe de frenar en pecar deliberadamente. Ya no estamos sujetos a la ley de Dios, ya no
tenemos que hacer ese tipo de cosas como el de confeccionar nuestra ropa y poner bordes azules para que nos estén recordando eso, sino que es la intención de Dios, es que tengamos un corazón con esa actitud que Dios buscaba para el pueblo de Israel. Solamente para considerar una cita en el Nuevo Testamento, quisiera que vayamos a Romanos capítulo 2. Y es solamente para constatar que tenemos el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. El apóstol Pablo aquí en Romanos, el versículo 5, nos recuerda lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es para los incrédulos, para los que tienen un corazón duro y pecan deliberadamente, que no consideran todo lo que hay en el corazón de Dios, de su santidad, de tener una vida agradable a Él, pero a través de la fe en Cristo Jesús va a haber un justo juicio de Dios, el cual es una ira infinita. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero también dice la contraparte: vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y otra vez contrasta: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y eso nos incluye a nosotros. Pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si le vas a desobedecer, te va a ir terriblemente cuando Él descargue su ira sobre ti, primeramente si eres judío o si eres no judío, y de manera igual. Pero si tú quieres confiar en el sacrificio sustitutivo de Cristo, que solamente a través de Él obtenemos el perdón de pecados por fe, entonces va a haber honra y gloria al judío primeramente y también a los que no somos judíos, igual que a los extranjeros que estaban en el desierto. Dios quería tener comunión con ellos y pues también introducirlos a la tierra prometida. Pensemos en esto, que Dios te bendiga.